traído a cada uno de nosotros, Señor. Confesamos que el consejo de tu palabra no regresa vacío, Señor, sino en el nombre de Jesús viene a ser sembrado, Señor, en buena tierra, en tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra hermosa, papito lindo, tierra que llevará mucho fruto, Padre Celestial, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más, gracias, Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga, sean bienvenidos una vez más. Miren, en el último culto empezamos a hablar de este tema. Como ustedes pueden ver en la pantalla, lo hemos titulado La intimidad trae recompensa. Amén. Que básicamente, por hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que es la intimidad que trae recompensa, es que ustedes y yo, mis amados hermanos, no es que si me dan ganas, no. Es que necesitamos, así como todos los días, ¿verdad?, necesitamos comer, amén. De igual forma necesitamos tener intimidad con Dios, amén. Y tener intimidad con Dios es, lo dice la Biblia, ya lo vamos a leer, que ustedes y yo todos los días, mis amados, todos los días, sin excepción alguna, tomemos un tiempo, y se van a dar cuenta que conforme ustedes lo vayan haciendo, el tiempo se va a ir prolongando sin que sea una carga, sin que sea aburrido, sino una necesidad. Entonces, que todos los días tomemos un tiempo para tener intimidad con el Señor. Amén. ¿Y qué es tener intimidad? Les voy a leer primeramente la cita bíblica y luego regreso. Dice acá: pero tú cuando ores, escuchen qué es tener intimidad. Vamos a resumirlo así para poder darme a entender. Entra a tu habitación, entra a tu cuarto más privado, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en ese lugar secreto te recompensará. Entonces todos los días es necesario, mis amados hermanos, que ustedes y yo tomemos. Si no lo quieren hacer porque lo sienten tal vez muy cansado, muy aburrido, o no sé si en alguna oportunidad les habrá pasado que se ponen a orar pero se quedaron sin palabras, ya no saben qué decir. Ok, pues por lo menos 5 minutos que ustedes y yo podamos tomar. Me voy a encerrar en mi habitación y voy a orar. Si ustedes lo empiezan a hacer los 5 minutos, la siguiente oportunidad van a ser 6 minutos, la siguiente, y así va a ser. Amén. El mejor ejemplo, si lo han experimentado, ¿verdad?, es cuando nos enamoramos, los que estamos casados, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero cuando nos enamoramos, cuando alguien se enamora, pues todo empieza tal vez con me gusta su físico, me gusta la forma en la que me habla, algo nos atrae de la persona. Pero conforme más intimidad, entiéndase, comunión, comunicación, mensajes, chatear, qué sé yo, se va teniendo, uno quiere estar con esa persona más y más y más tiempo. Esa es la razón la que nos lleva a los casados pues a casarnos, a ya no querer separarnos del ser amado, aunque después no lo aguanten, ¿verdad? Pero son otros 20 pesos. Pero ¿cómo empezó todo eso? Teniendo intimidad, teniendo comunión. Mientras más lo conozco, mientras más la conozco, más me enamoro. Y ya cuando lo conozco, ya cuando la conozco, me decepciono. Pero el amor, dice la Biblia, que cubre multitud de faltas. Ok, dice acá, voy a leer porque esto yo ya lo expliqué en el culto anterior, que la intimidad se refiere a la zona espiritual íntima y reservada de una persona. Miren, por más terrenales, por más carnales que las personas podamos ser, siempre hay algo en nuestro interior, mis amados hermanos, que nos lleva a querer buscar de Dios. Hay un dicho en el ejército de Estados Unidos, y el dicho dice: nadie muere ateo bajo fuego enemigo. Está dando a entender que cuando están en la guerra y miran los balazos, los cañones, los misiles y todo lo que viene, aunque no crean en Dios, en ese momento que ven la muerte de frente, ¿a quién cree que le piden? Le piden a Dios. O sea, en un momento de dificultad, hasta el ateo busca de Dios. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, vamos a ir avanzando. Entonces dice la misma cita, pero diferente versión: pero así es como debes de orar. Ve a un lugar de tu casa donde puedas estar solo, de preferencia mejor sin celular.
Puedes cerrar la puerta y puedes orar a Dios tu Padre. Él está en ese lugar secreto, en el lugar de intimidad. Él ve lo que haces allí y Él te dará cosas buenas a cambio. Vamos a avanzar porque si yo me detengo ya no avanzo, mis amados. La misma cita, diferente versión. Esto es lo que quiero que hagas. Recuérdese que aquí está hablando el Señor. Amén. Dice, esto es lo que quiero que hagas. Encuentra un lugar tranquilo y apartado para que no te sientas tentado a actuar mal ante Dios. Simplemente entra allí de la manera más simple y honesta que se pueda. El enfoque pasará de ti a Dios y comenzarás a sentir su gracia. Entonces miren, mis amados, muchas veces la oración tiende a sentirse aburrida, muchos lo sienten aburrido. Yo conozco congregaciones de miles de personas, pero cuando se hacen cultos de oración no llegan. ¿Por qué creen que no llegan? Porque a la gente, a los cristianos, mejor dicho, lamentablemente, no les gusta orar. Pero pónganlos a ver una serie de Netflix. Yo he conocido personas que a mí me han dicho que han visto series de Netflix de 150 capítulos. ¿Y cuál será, pastor, para ir a echármela? Que Jehová reprenda al diablo y que les quite esa mala costumbre de perder la vida, de desperdiciar su vida. Ok, entonces a mucha gente no le gusta orar. Pero ver Netflix. Ah, no, pastor, yo solo miro Netflix, Disney, HBO Max y no sé cuántas cosas más. Ahí están perdiendo su vida. Entonces, si le pusieron atención, dice acá, busca al Señor, ora y Él te recompensará. Amén. Recuérdense que ese es el título, ¿verdad? La intimidad trae recompensa. Amén. Miren, lo que está aquí es la recompensa que la Biblia que dice, número 1, esto yo ya lo expliqué, gracias. La recompensa que trae el tener intimidad es pagar la deuda. Mis amados hermanos, muchos de nosotros de alguna u otra forma siempre tenemos deudas. Amén. Normalmente, y las deudas que lamentablemente más afligen y más preocupan y en las que más se centra la persona, pero en las que menos cumple, es en las deudas económicas. La gente se quita la vida por el dinero. Amén. Pero hay una deuda la cual la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que ser deudores toda la vida. ¿Y saben cuál es? El amarnos unos a otros. Ustedes a mí me deben amarme y yo a ustedes les debo el amar. ¿Y qué debo de hacer si les debo? Pagar. Punto. No hay otra. Cero excusas. Si les debo, tengo que pagar. Tengo que dar la cara y cumplir con mis obligaciones. Es la única forma en la que la deuda se va a pagar. Amén. Dando la cara. Amén. Pero dice acá que cuando yo busco al Señor en intimidad, Él me recompensa. ¿Y cómo me recompensa? Lo dice la Biblia, pagando mis deudas. Pero ¿saben qué es lo que el ser humano hace, mis amados hermanos? Y en el último culto ustedes me lo decían. Cuando el ser humano tiene deudas, no sé qué palabra utilizar, pero lo que hace es que se mete a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar para pagar sus deudas. Y la Biblia no dice que eso es lo que haya que hacer para pagar las deudas. Dice que lo que tienes que hacer para que Él pague tus deudas es buscarlo en intimidad. O sea, mientras más endeudados estemos, más deberíamos de buscarlo. Y es lo que la gente menos hace. ¿Cuándo va a salir de deudas entonces? La respuesta es nunca. ¿Por qué? Porque toda la vida será un deudor, no solamente de dinero, sino por problemas de dinero. ¿Conocerán ustedes algún matrimonio que por dinero se terminó? Yo conozco muchos matrimonios que por dinero se terminaron. ¿Y cómo es posible que el dinero, mis amados hermanos, haga que la persona que dijo que me amaba ya no me quiera? Entonces, ¿qué amaba en realidad? ¿El dinero o a mí? Porque si me ama a mí, con dinero y sin dinero, dijo aquel, hago siempre, eso ya solo ustedes lo saben. Pero si por dinero en casa hay problemas porque no tengo, entonces ¿qué necesita esa persona? Intimidad, ir a buscar de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Él provea y me lleve a mí a pagarle la deuda de amor que le tengo a aquel que profesé, a aquella que profesé que iba a amar. Ni un amén, hermano. Esto yo ya lo expliqué, hombre, ya me estoy deteniendo mucho. Entonces, cuando yo busco de Dios, la Biblia dice que Él me recompensa. ¿Y cómo me recompensa? Pagando las deudas.
Cumplir con la obligación financiera expresa gratitud por el bien recibido. Entonces, cuando uno tiene deudas y uno paga la deuda, es una persona agradecida. Pero una persona que tiene deudas y no paga es una persona mal agradecida. Así que ya cada uno de ustedes sabremos con deudas, mis amados hermanos, cómo actuamos. Yo les aconsejo algo, lo mejor es no se metan a deudas. No se metan a deudas. Amén. Con lo que ustedes y yo tenemos suficiente para salir adelante. Cuando uno se mete a deudas, ¿saben qué son las deudas? Gastarse el dinero que uno no tiene. Por eso uno está endeudado. Si no tienen dinero para gastar, lo más lógico que es. Perdón, no escuché. Si no tenemos dinero para gastar, ¿qué es lo más lógico? No gastar, punto. Porque si no tengo dinero para gastar y me pongo a gastar, voy a resultar endeudado. Y las deudas, esto es lo más tremendo, desatan espiritualmente hablando una potestad llamada el acreedor, que lo primero que va a hacer es consumirse todos y cada uno de tus frutos. Y vas a sentir que estás trabajando y trabajando, pero por gusto, para nada. ¿Por qué? Porque hay una potestad que vino como consecuencia de no buscar a Dios. Pastores, que tengo que trabajar, vaya, disfrute su trabajo. Al final la Biblia lo dice, ¿qué van a disfrutar? Nada. Pero voy a avanzar. Actos de rectitud. Cuando yo busco a Dios, Él me recompensa con actos de rectitud. O sea, mi persona, hablo por cada uno de nosotros, cuando alguien habla de mí, no estoy hablando exactamente de mí, cuando alguien habla de nosotros, siempre va a hablar algo bueno. ¿Por qué? Porque yo busco al Señor y el Señor me recompensa con actos de rectitud. Pero cuando yo no busco al Señor, cuando mis prioridades son otras, le preguntan a la gente por mí y la gente va a decir todo lo malo que tengo. Pero también tengo cosas buenas. Pero ¿qué pasa con las cosas buenas que tengo? Las cosas malas que hago, aquí dice, los actos injustos cubren los actos de rectitud que también los tengo. Pero esto, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo la gente va a reconocer mis actos de rectitud? Cuando yo busque de Dios en la intimidad. Pero cuando yo no busque de Dios en la intimidad, ¿qué es lo que la gente va a hablar de mí? Todo lo malo que tengo. Y con mucho respeto, mis amados hermanos, pero mientras que ustedes y yo sigamos siendo seres humanos, vamos a tener cosas buenas, que son las que recibimos de parte de Dios, y un montón de actos injustos, que son por nuestra propia naturaleza. Y yo les hago una pregunta, vamos a ver quién se anima a levantarme su mano. ¿A quién de ustedes le gusta, se deleita cuando se entera que alguien está hablando mal de ustedes? ¿No les gusta que la gente hable mal de ustedes? ¿A quién le va a gustar, verdad? Pero ¿cuántos se deleitan en que la gente diga el hermano, la hermana, pura calidad, actos de rectitud? Te aconsejo hacer esto con él, con ella, anda y vas a ver, probá, como lo hizo la samaritana con Jesús. Jesús se le presentó a la samaritana y luego la samaritana fue y les dijo, vayan y vean. Y cuando ya lo conocen, los hombres dicen, ahora no creemos solamente por lo que nos has dicho, sino que ya lo conocemos, ya vimos sus actos de rectitud y ahora creemos por lo que nos dijiste, pero por lo que Él hace también. Entonces, ¿por qué la gente habla mal de nosotros, mis amados hermanos, y muchas veces teniendo razón? Porque no buscamos a Dios en la intimidad. Y yo les digo algo, les digo con mucho respeto, mis amados hermanos, pero es lo que yo me he dado cuenta aquí en Costa Rica, que la mayoría de varones pierden el tiempo frente a la televisión, o televisor, como quieran decirle. ¿Qué van a ganar? Lo único que ganan o pierden, mejor dicho, es desperdiciar su vida, mis amados. Pero si ese tiempo, la mitad o la 10ª parte de lo que pasan frente al televisor lo invirtieran en intimidad, fuéramos nosotros. Yo no sé si ustedes tendrán algún teléfono de esos que le dicen a uno, esta semana pasaste tanto tiempo frente a la pantalla, o esta semana disminuiste tu uso frente a la pantalla. ¿Nadie tiene un teléfono así? Yo tengo uno así, y cuando me aparece el mensajito, esta semana, no me recuerdo exactamente cómo dice, subiste un porcentaje frente a la pantalla, Dios mío, yo casi que pido perdón. ¿Por qué? Porque quiere decir que pasé más tiempo frente al teléfono que haciendo lo que en realidad debería de hacer. Pero cuando me aparece, esta semana bajaste, ay, gloria a Dios, ¿qué quiere decir eso?
que el tiempo que no malgasté ahí, lo invertí en algo más. Qué calladitos están esta mañana, mis amados hermanos. Quisiera continuar con esto, pero es que esto yo ya lo hablé, hombre. Ok, entonces, ¿qué es lo que desata en mí? ¿Cuál es la recompensa de los actos de rectitud? ¿Cuál es la recompensa de la intimidad con Dios? Actos de rectitud. Lo voy a leer nada más. Un acto de rectitud es cualidad de ser recto, íntegro y justo en el comportamiento y las acciones. Implica actuar de acuerdo con principios éticos, espirituales y morales. Una persona con acto de rectitud no se desvía de lo que considera correcto. Un acto de rectitud es aceptar el error, pedir perdón cuando se ha cometido una falta. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta pedir perdón cuando hemos cometido una falta? ¿Y por qué no nos gusta? Eso refleja de que si no nos gusta, es que no oramos, es que no tenemos intimidad con el Señor. Porque si la tuviéramos, fuéramos humildes como lo fue Él. Le dicen, Señor, el apóstol Pedro, cuando lo estaban apresando para ir a crucificarlo, dice que saca su espada para defenderlo. Y el Señor le dice, no, Pedro, así no. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y dice que agarró la oreja y se la pegó. Y lo estaban agarrando para matarlo. En la cruz, ya crucificado por todos nuestros pecados, ¿qué es lo que fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ciertamente no sabían lo que estaban haciendo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, una persona que tiene acto de rectitud es porque tiene intimidad con el Señor. Acepta cuando se equivoca. ¿Qué deberíamos de hacer? Miren, les voy a poner un ejemplo. Como hijos o como esposos, ¿qué deberíamos de hacer? Nuestros padres nos dijeron, hijo, no hagas eso. Nuestro esposo, nuestra esposa nos dijo, mi amor, no hagas eso. Pero lo hice como hijo, como esposo, como esposa y me fue mal. ¿Qué debería de hacer? Reconocer el error y pedir perdón por no haber hecho caso. ¿Quién de ustedes lo hace? Hermanos, aunque sea uno, díganme por molestar. ¿Ah? A veces dicen. Ok, ¿qué es eso? Acto de rectitud. Que no pueden venir por mi inteligencia, sino vienen cuando yo busco a Dios en la intimidad. Miren, es que esto es práctico, mis amados hermanos. El evangelio es práctico. Vamos a orar, hombre. Dejemos de estar perdiendo el tiempo. ¿Saben qué otra cosa me he dado cuenta? Esto no es solamente acá, sino a nivel general. De que muchos cristianos, por ejemplo, les comparten una prédica y no la comparten. O miran algo que los edifica y no lo comparten. Pero miran un chiste. ¿Y qué hacen? Y lo comparten. ¿Por qué? Es que para tener un buen momento durante el día, pastor. No, ¿por qué no compartimos cosas que edifiquen? Porque no estamos llenos, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo que no, si ustedes quieren divertirse un ratito, está bien. No estoy diciendo que sea pecado. Pero a lo que voy es, mis amados hermanos, lo decía la profecía hoy, el tiempo se ha acabado, Cristo viene pronto. Ustedes y yo deberíamos estar atentos a lo que Él diga, mis amados hermanos. Yo les dije a los hermanos el día jueves de que este tema no es un tema que yo le haya preguntado al Señor, Señor, un tema para predicar el jueves, sino fue un tema, Señor, un tema para poder vivirlo. Y Él me habló de la intimidad. Entonces dije, ya cuando empecé a estudiar para mí, dije yo, esto no se puede quedar solo para mí, esto tengo que enseñarlo. Y por eso es que surgió este tema. O sea, es muy diferente a que yo pregunte algo para predicar a algo para vivir. Entonces esto, mis amados hermanos, es para que ustedes y yo lo vivamos. Perdónenme, pero ya no quiero seguir acá, voy a avanzar, porque todo esto ya lo prediqué. Aquí fue donde me quedé. Nada más vamos a ver acá esto. Cuando la Biblia dice que Él nos va a recompensar, recuerden esto acá, aquí está claramente, dice acá, vamos a leer una vez más, pero cuando ores, entra en tu aposento más privado
cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará. Esta palabra recompensa significa esto, que Él nos va a pagar y que nos va a dar un premio. Ahí están las dos citas, eso es lo que vamos a leer el día de hoy, Esdras capítulo 7, Apocalipsis 22, 11 y 12. Y luego todo lo demás, que recompensar es recompensa abierta y manifiestamente. Él da lo que se le pide, nos premiará, te lo dará, se entregará a ti, comenzarás a sentir su gracia, se cederá a ti y se te devolverá. Ok, aquí está el primer ejemplo bíblico, mis amados hermanos, de un hombre, escuchen bien esto, que él decidió. Así como ustedes y yo esta mañana estamos acá porque decidimos venir, ¿sí o no? Por eso estamos acá. Pues eso es lo que Dios anhela, mis amados hermanos, de cada uno de nosotros. De que nosotros tomemos la decisión de servirle, de honrarle, de buscarlo en intimidad. Y muchas veces, esto lo hemos experimentado, por eso lo digo, uno quiere orar, pero está ore y ore y ore, o quiere adorar, o quiere cantar, o repetir los cantos en la iglesia, quiere llorar, pero no puede. Otras veces, no sé si les ha pasado, tan fácil que es, uno decide postrarse, ni siquiera se ha postrado y ya van las grandes lágrimas. O sea, ¿por qué no pasa siempre lo mismo? Porque una cosa es cuando Dios nos enamora, y otra cosa es cuando a ustedes y a mí nos toca enamorarlo. Entonces, cuando Dios nos enamora, ni siquiera hemos entrado a la iglesia, al aposento, a ese lugar en donde yo oro, y yo ya voy quebrantado. ¿Por qué? Porque Él me está enamorando. Pero cuando yo no tengo que enamorar, puedo pasar 3 horas y no siento nada. ¿Por qué? Porque no tengo la manera de poder expresar el amor que debería de expresarle para que Él se sienta amado por mí. Y muchas veces no se tiene esa capacidad, con mucho respeto lo digo, porque no se le ama. Porque lo que se tiene es una religión, una creencia, una fe, pero sin obras, que la Biblia dice que es muerta. Entonces yo les digo, yo no concibo, no entiendo, no sé qué pueda pasar, bueno sí sé, pero no quiero decirlo, ¿verdad? De gente, mis amados hermanos, que ante la presencia del Señor no se quebrante. Le voy a poner pausa a... Yo puedo tratar de explicárselos, pero no me lo van a entender a como si lo experimentan. Yo puedo tratar, miren, es que se siente esto, lo otro, y tal vez les quede solo como conocimiento, pero lo van a entender hasta que lo experimenten. Yo les digo, perdónenme que mencione el yo, ¿verdad? Pero tal vez son contadísimas las veces que yo decido orar y no me pongo a llorar. Si estoy delante de la presencia del Señor. Yo recuerdo la mayoría de veces que yo decido orar, aunque sea una lágrima se me sale, se me humedecen mis ojos del sentir la presencia del Señor. Pero veo gente que puede pasar y pasar y pasar y nada, mis amados hermanos. Entonces, ¿ahí qué es lo que falta? Intimidad. Pero bueno, miren esto. Les hago una pregunta, vamos a ver si esta sí me la responden. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo que dicen o lo que piden se haga o se los den? ¿A todos o solo al hermano A no le gusta? Creo que a todos. A todos, ¿verdad? A mí me gusta que si yo digo algo, que se haga. Y si yo pido algo, pues que me lo den. ¿Sí o no? Pues ¿qué es lo que dice aquí en este punto? Esdras recibe todo lo que pidió. Todo lo que pidió. Pero ¿por qué Esdras, mis amados hermanos, recibió todo lo que pidió? Por la intimidad. Acuérdense que lo acabamos de leer, que no se nos olvide. Tú entra y ora y tu Padre te va a recompensar. Amén. Miren lo que dice de Esdras, pues. Esdras capítulo 7 versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés. Entonces, nada más vayan viendo qué tipo de hombre era. Un hombre experto en la ley de Moisés. Miren, en el contexto, ¿qué está pasando? El pueblo de Israel había estado cautivo, mis amados hermanos, por muchos años en Babilonia. Llega el rey, me parece que es Artajerjes,
y él decide darles libertad, y pues que se vayan. Habían estado esclavos, y él decide dejarlos en libertad. Entonces, en el contexto, Esdras viene, y como él sabía de que a la hora de irse iban a ir a su ciudad, pues tenían que reconstruir el templo. Y Esdras, por eso coloqué esta imagen ahí. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Amén. Alguien que está ante un rey, ¿verdad? Y le está pidiendo. Entonces Esdras está en ese contexto que los están dejando libres, y él sabe que cuando regrese a su ciudad tiene que trabajar. Entonces Esdras, ni lento ni perezoso, va delante del rey y le pide. Y ahí se van a dar cuenta qué fue lo que el rey le dio. Porque dice acá, entonces era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Pregunto, vamos a decirlo así, el favor de Dios estaba con Esdras. Ahí está la respuesta en celeste. Miren, hasta se lo estoy diciendo. ¿Por qué Esdras tenía el favor de Dios? Porque Esdras era un escriba experto ¿en qué? En la ley de Dios. O sea, Esdras, mis amados hermanos, ahí se van a dar cuenta lo que sigue. Se sentaba, aquí les coloco esta imagen, aquí les pongo otra, pero ¿a qué se sentaba Esdras? Dice acá, versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, número 1, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Entonces nos damos cuenta de que no fue algo que, si me dan ganas. No, dice claramente que Esdras dedicó su corazón a escudriñar, enseñar y a predicar y a practicar. Entonces cuando viene Esdras y pide, lo leímos ahí claramente, dice acá, que el Señor Dios de Israel le había dado. Amén. No, aquí está. Y el rey le concedió todo lo que pedía, esto, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Y por qué estaba la mano del Señor de Dios, el favor de Dios? ¿Por qué estaba con Esdras? Porque Esdras hacía algo, estudiaba la Biblia, practicaba la Biblia y luego la enseñaba. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué muchas veces no nos va como queremos? Porque ni estudiamos la Biblia, ni practicamos la Biblia, y enseñamos todo lo contrario a lo que es el Evangelio. Y por eso lamentablemente mucha gente dice, para ser cristiano como ese, prefiero no hacer nada. Por eso yo les he dicho, si ustedes andan mal portados en la calle, ni digan que se congregan aquí en Ministerios de Ebenecer Grecia. ¿Por qué? Porque hasta a mí me van a echar la culpa por lo mal portados que ustedes están. Como que yo les enseño mañas. No, mañosos ya venían. No son bromas, los bendigo en el nombre de Jesús. Ok, vamos a ver rápidamente, mis amados hermanos, porque ya llevo media hora. Recuérdense que la Biblia dice que Esdras estudiaba la ley del Señor. 3 significados de lo que es estudiar. Estudiar significa frecuentar, adorar y prosperidad. ¿Qué es frecuentar? Buscar información o buscar respuestas. Frecuentar puede referirse tanto a la repetición de acciones como a la asistencia regular a lugares o el trato habitual con personas. Aquí dice que Esdras estudiaba la Biblia. Amén. Y estudiar es frecuentar. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ustedes y yo con la Biblia? Estudiarla cada cuánto. Cada vez que me toque predicar. Miren, yo les digo algo, yo me quedé sorprendido. Yo tenía en ese entonces como 20 años, tal vez 21. Y a la iglesia, al templo donde yo me congregaba en ese momento, llegó un niño con una computadora. En aquel entonces eran enormes las computadoras. Y me dijo, vení, me dijo, te voy a enseñar mis temas. Y yo dije, no sé, no se me ocurrió algo en particular, pero él solo me dijo temas. Y abrió su computadora y me enseñó. Ese niño tenía como 10 años tal vez. 14 diferentes temas, prédicas que él tenía ya estudiadas. Y ¿saben qué me dijo?
yo estoy preparado, me dijo, porque un día yo sé que el pastor me va a poner a predicar. Y cuando me ponga a predicar, ya tengo 14 temas. Eso a mí me marcó la vida. Porque yo vivía en el templo y no tenía ni un solo tema preparado, ni por la cabeza se me había pasado de que alguien me iba a poner a predicar en esa iglesia. Pasó eso del niño. Yo no sé, mis amados hermanos, si les digo que era un ángel, tal vez hasta peque, pero me pasó algo. El templo en donde yo vivía no era pastor, digamos que tenía una entrada, tal vez como ese pedazo de ahí. Esa era la entrada al templo. Pero cuando uno entraba, el templo era enorme, pero la entrada era muy pequeñita. Y así la puerta que tenía era una puerta de vidrio. O sea, desde adentro del templo se podía ver quién estaba afuera. Y siempre que alguien llegaba, yo no abría la puerta porque era una puerta de vidrio. Y como lo miraba, ¿verdad? Entonces hablábamos así. Él me hablaba de fuera, yo de adentro, y no abría. Ese día yo no sé qué me pasó, pero llegó un hombre altísimo. Y yo solo lo vi y agarré directo y abrí la puerta. Nunca había abierto la puerta, mucho menos dejar entrar a alguien. A ese personaje le abrí la puerta y lo dejé entrar. No sé ni qué andaba buscando, porque ni siquiera andaba buscando en la iglesia. Pero él entró hasta donde estaba el templo y digamos que se paró una parte de allá y vio el templo. Y me dijo, ¿alguna vez has predicado acá? No, le dije, nunca. Prepárate porque te van a poner. Y se fue. Al poquito tiempo me pusieron a predicar. Entonces yo le digo, yo no sé si era un ángel o qué, pero a mí me pasó. Y desde ese entonces, mis amados hermanos, tengo más de 1000 temas listos. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque frecuentar no es de vez en cuando. Ustedes y yo deberíamos ser expertos en la Biblia. Por eso mi esposa y yo les hemos dicho, mis amados hermanos, siempre que vengan al templo, traigan en dónde apuntar, porque es mejor un buen lápiz y una buena hojita que una buena memoria. En una oportunidad me dijo alguien, allí está mi esposa testigo, mire pastor, no me acuerdo de qué predicó, pero el tema estuvo muy bueno, me dijo. Entonces, ¿cómo sabía que estaba bueno si no se acordaba? Tal vez solo en el momentito se acordó y después digo, muy bueno, pero no me acuerdo. Y les digo, acababa de pasar, fue un día domingo, yo lo recuerdo, íbamos para un lugar y acabábamos de salir del culto y me dicen, no me acuerdo de qué predicó, pero estuvo bueno. Entonces, mis amados hermanos, queremos que nos pase esto que le pasó a Esdras, que nos den todo lo que nos pide. Vamos a la Biblia. Miren, uno de estos días, dan como Dios concede los deseos del corazón de uno. Yo siempre he andado, bueno, desde que estoy acá ya no lo he hecho, pero siempre había andado con un bolso, dicen acá, una mochila, y siempre he cargado ahí mi Biblia, una Biblia de papel. Pero con este viaje que nos hicimos, todas mis Biblias se quedaron allá, me traje 2 nada más, pero he dejado de cargarla. Entonces uno de estos días me recordé que tenía una Biblia así pequeñita. Yo dije, ¿qué se habrá hecho? Tuvimos necesidad de que yo dejé una caja allá en Guatemala y teníamos necesidad de abrirla, pero la dejé y me traje la llave, miren ustedes. Y le dije a mi mami si me podía hacer favor de abrirla, me la abrió. ¿Y qué creen que estaba dentro de la caja? Ahí estaba mi Biblia. Mirá lo que me encontré acá. Lo que estaba en esa caja eran solo cosas importantísimas y ahí estaba mi Biblia. Entonces ahorita voy a pedir que me la traigan. Ok, ¿por qué les digo eso, mis amados? Me recuerdo en otra oportunidad que yo iba en el bus y me robaron mi mochila con todo lo que yo llevaba ahí. Y yo le dije al ladrón, solo hazme un favor, dame mi Biblia. No cargaba cualquier cantidad, cargaba, así me ayudan con la conversión, cargaba como 4,000 quetzales ahí en la mochila. Y me lo robaron. Y yo lo único que le pedí fue mi Biblia. No me la dio, por cierto, porque salió corriendo. Pero ¿a dónde voy con esto? A el amor que ustedes y yo tenemos que tener a la palabra, mis amados hermanos. Vamos a la Biblia todos los días. Miren, a mí me llamó la atención y me voy a ministrar delante de ustedes. Uno de estos días me decía mi esposa, ¿sabe por qué usted está así? Me dijo. O sea, estaba bien, estaba tranquilo, estaba sedita, obediente estaba. ¿Sabe por qué está así? Porque otra vez regresó a leer la Biblia. Yo ni cuenta me había dado, pero ella sí se dio cuenta.
Miren la importancia, mis amados hermanos, de frecuentar la Biblia. Si ustedes tienen ahí en su teléfono muchas aplicaciones, descarguen la Biblia. Pero no solo para abrirla cuando vengan al culto, sino para leerla, para vivirla. Hay aplicaciones que cada vez que ustedes agarran el celular, les aparece una cita bíblica. Deberían descargarse una de esas, para que por lo menos durante el día, cada día, porque esto se los aseguro, que todos lo hacemos. Yo me vine para acá, revisé mi mochila y no estaba el celular. Me regresé a la casa y el celular aquí estaba, hermano. Fui a buscar el celular. Entonces, muchas veces hacemos eso. El celular no lo podemos dejar. Pero la Biblia, se me olvidó. Hubo una reunión, gracias a Dios era de Grecia, en donde se reunieron varias iglesias del ministerio y una sola persona llevaba Biblia. Y el apóstol la alabó y le dijo: ¿de dónde sos, mija? De Grecia. Solo una persona de Grecia llevaba Biblia. Los demás, nadie llevaba Biblia. E iban a la iglesia. Me voy dando a entender, mis amados hermanos, que queremos tener intimidad con Dios, queremos ser recompensados por la intimidad. Vamos a la Biblia todos los días, todos los días. Ayúdenme con esto, porque yo de aquí de precios no muchito sé. Más o menos, ¿cuánto cuesta el celular que ustedes cargan? No, el que ustedes cargan, dije yo. 200. ¿Y cuánto cuesta una Biblia? Perdón, no escuché, hermano. 30,000. O sea, tenemos la capacidad de invertir 200 en un teléfono. Pero una Biblia de 30,000, muy cara, pastor. Diría yo en Guatemala: cáiganme bien. ¿Por qué puedo invertir 200,000 en un teléfono y no puedo ni comprarme una Biblia? Porque no amamos al Señor como deberíamos de amarlo. Porque no tenemos intimidad con Él como deberíamos de amarlo. La primera vez que yo me vine para acá, para Costa Rica, y ayer precisamente hablaba con mi esposa y le decía: extraño mis libros, le decía. Dejé 2 libreras llenas de libros allá en Guatemala. La primera vez que me vine, no sé cuántos miembros teníamos en la iglesia, pero a todos les regalé una Biblia, a todos, todas eran mías. Y ahorita le digo: mira, extraño mis Biblias, no sé cuántas dejé también. Y no son Biblias, mis amados hermanos, que me hayan costado 30,000 colones. Hay una que me costó casi, creo que es la más cara que tengo, casi los 100,000 colones, una Biblia. ¿Y para qué compro usted tanto, pastor, si en el teléfono puede cargar tantas? Cuando uno ama, ¿qué hace? Da. Pero cuando uno no ama, lo poquito que le saca, duele, hermano. ¿Por qué tan calladitos, mis hermanos? Porque es que yo no les estoy diciendo si está bien o está mal. Yo estoy diciendo: queremos recibir todo lo que pidamos. Amemos la Biblia. Amemos al Señor, tengamos intimidad. Yo les digo, tal vez mi esposa se acordará, el celular más caro que yo había comprado, ¿cuánto es 500 quetzales? Bueno, eso me había costado el celular más caro que yo había comprado, 32,000 colones, porque yo decía: yo no voy a estar malgastando mi dinero en un celular. 32,000 colones. Pero cuando tuve necesidad y vi que se podía grabar y con camarita y todo, compré uno. Después el apóstol Sergio nos dijo de un iPad y de un iPhone, lo compré. Pregúntenme si uso el iPhone. No lo uso solo para estas cosas, solo para eso lo uso. Pregúntenme si uso el iPad, tampoco lo uso, solo para estudiar la uso. Y ahí está guardado. Entonces, ¿por qué invertí? Porque era para lo que amo. Entonces vamos a ver si vamos a Guatemala a comprar unas Biblias. Pero las va a regalar, ¿va, pastor? No, las vamos a vender al precio de aquí. Hasta las compro allá en la calle. ¿Cómo estamos con eso? ¿Verdad que muchas veces decimos que amamos, pero como que no muchito?
Por eso es que pedimos, esto lo dice Santiago, no lo digo yo, el apóstol Santiago dice, piden y no reciben, porque solamente piden para sus deseos. Pero aquí no dice la Biblia, lo acabamos de leer, que Esdras se dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor solo para él. Dice que lo hizo, estudiar la ley del Señor, a practicarla y luego se puso a enseñarla. Entonces, mis amados hermanos, en el amor del Señor tenemos que enamorarnos del Señor. ¿Saben cuál fue? Bueno, tal vez algún día lo logremos, pero mi sueño siempre ha sido, en lugar de tener sillas, no sé cómo le digan acá, pero allá en Guatemala le decimos escritorios o pupitres. Es un asiento, pero los que usan en los colegios para escribir. ¿Cómo le dicen acá? Pupitres. Ese ha sido mi sueño, que en lugar de tener sillas, tener pupitres. ¿Para qué? Para estar más cómodo, pastor. No. ¿Para qué? Para que todos los que vengan anoten y se lleven la palabra del Señor atesorada en sus corazones y en sus agendas. Amén. Y eso nos va a cambiar, eso nos cambia la vida, mis amados hermanos. Ok, avancemos. Número 2. ¿Qué significa estudiar? A mí me dejó sorprendido esto. Estudiar significa adorar. ¿Y qué significa adorar? Buscar a Dios con devoción y reverencia. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, 8. Buscar a Dios con devoción, mis amados hermanos. Miren, hay un canto aquí, creo que como 2 veces lo he cantado nada más, que más o menos dice: no hay distancia tan grande, dice, que nos pueda separar. Parece ser un sueño. Ay, Dios mío, se me olvidó. Parece ser un sueño. Dice, parece ser un sueño tenerte junto a mí. Ya no me acuerdo qué me dice, pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dentro del coro dice, no hay distancia tan grande que nos pueda separar. Allá en Guatemala tuvimos gente en la iglesia, mis amados hermanos, que a la par de su casa, no era uno, eran varios, tenían una iglesia, pero preferían viajar a congregarse en la par de su casa. Entonces, mis amados hermanos, eso es buscar a Dios con devoción, con reverencia. O sea, dejarlo todo por buscarlo a Él. Algún día yo estoy convencido de que si el Señor no viene, de aquí, de esta iglesia, van a salir ministros. Y algún día experimentarán ustedes lo que siente un ministro cuando alguien le dice, ay, pastor, me disculpe, pero perdone, pero hoy sí no voy a poder venir. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Es que mira cómo me duele el pelo, pastor. No sé por qué, pero me está doliendo la uña. Se me fue la media, pastor. Es que son puras excusas, mis amados. Porque el que quiere venir, viene. El que no quiere venir, no viene. Aunque lo estén rogando, no viene, no quiere, punto. Eso no es adorar a Dios con devoción, no es tener reverencia, porque el que le adora con devoción lo deja literalmente todo. Todo, todo, todo. Y si se tiene que venir a pie, se viene a pie. Es que pastor, que no tengo carro. Con carro nacieron. ¿Alguien nació con carro? Porque si es así, díganme, y vamos a buscar ese vientre para que todo el que nazca con carro. ¿Y nada? Nadie nació con carro, mis amados hermanos. ¿Saben cuál es el problema? De que no lo adoramos como Él se lo merece. Le adoro si puedo. Le adoro si todo se alinea para que yo esté. No. Por eso les decía el día jueves, los de la alabanza no saben lo que les viene. Ahorita yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque no están sirviendo en la alabanza. Espérense que estén sirviendo. Tal vez se van a tardar más en empezar a servir que en dejar de hacerlo. Ahí se van a dar cuenta. Mejor amen al Señor con devoción. Y que yo pueda ver que en realidad que lo que estamos formando no es gente que cante, no es gente que toque, sino son adoradores. Que lo dejan todo con tal de estar en la presencia del Señor.
Eso es estudiar. Solo estamos estudiando, ni siquiera hemos llegado a la práctica. ¿Y qué es prosperidad? Esto es lo que a todos nos gusta. ¿Cuánto tiempo llevo? Hasta ya tengo 15 minutos. Pero han parecido como 2 horas, pastor. Ok, ¿qué es estudiar, mis amados hermanos? La palabra prosperidad. Vean qué interesante. La palabra prosperidad implica tener suficiente, escuchen qué tremendo, tener suficiente riqueza o dinero para liberarse de las angustias económicas. ¿A quién no le gustaría eso, hermano? Yo creo que a todos, ¿verdad? Pero pregunto, ¿pero qué tengo que hacer? Tener intimidad. Tener intimidad. Eso es todo lo que tengo que hacer. Mire, ni siquiera, si le pusieron atención a las citas, ni siquiera tengo que ir a un lugar lejano. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Abrir la puerta de donde duermo, si lo quieren ver así, de mi habitación, cerrarla y buscarlo. Y lo leímos y ahí está él. Ahí está él, si lo leímos. O sea, no es nada complicado. Le dicen sus siervos a Naamán, cuando él va para sanarse de su lepra, Naamán se va bien enojado porque él dice, bueno, le manda el mensaje al profeta y el profeta ni siquiera salió. El profeta le manda a su siervo y le dice, dile que se vaya a sumergir 7 veces al Jordán. Y Naamán se pone bien enojado porque Naamán era un hombre de preeminencia. Y dice, yo pensé que el profeta iba a venir y oraría y descendería fuego del cielo y yo quedaría sano. Ah, chulada, si era un pecador. Pero él quería algo pomposo, si era un pecador. Y el profeta nada más le manda a decir que se vaya a sumergir 7 veces al Jordán. Se enojó. Y menciónenme aquí un río que sea de aguas sucias, al cual ustedes no se meterían porque saben que es de agua sucia. El río de Alajuelas. Entonces hagan de caso que el profeta le manda, dile que vaya y se sumerja 7 veces ahí en el río de Alajuelas. Que vaya él, vean dicho ustedes. Ahora menciónenme así 2 lindísimos que uno se mete. ¿Cuál? Río Celeste. ¿Y otro? Río Azul. Va, le dice Naamán, ¿acaso no? El Habana, hablando de 2 ríos, y el Farfar, ¿son mejores que el Jordán? No, ¿por qué me mandan de la Alajuela? ¿Por qué no me mandó al Río Celeste? ¿Por qué no me mandó a un hotel 5 estrellas y me meto en la piscina? Y si la Biblia dice que se fue alegando y se fue renegando, llega al Jordán y no se quería meter. Y le dicen sus siervos, Señor, esto es lo que quiero dejarles en el corazón. Pero el profeta no te pidió nada difícil. Si te hubiera pedido algo difícil, seguramente lo haces, porque él era el general del ejército. Y la Biblia dice que el rey de Asiria había recibido grandes victorias porque Naamán iba a pelear delante. Imagínate, tenía la capacidad de ir a pelear y venir con la victoria. Se sabía que si él iba al frente de los ejércitos, la victoria estaba asegurada. Y renegando porque lo mandan a orar, a meterse al río. Va pues, dice él, y se mete. 7 veces se metió. Y dice la Biblia que cuando él obedeció y salió, su piel salió como la de un bebé y era leproso. Entonces, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos? En que no es nada imposible, no es nada que tú y yo no podamos hacer. Lo que pasa es que no queremos. Mi esposa decía algo un día, eso lo dijo hace muchos años aquí en Costa Rica. Si ustedes tienen, ¿cómo fue que dijo? Tele en el cuarto, sáquenlo. ¿Por qué? Porque yo voy a orar. Ay, pero ¿y cómo habrá quedado la serie del Chapo? Ay, el último me falta. Se terminó la devoción. Y aquí dice, mis amados, miren lo tremendo, que la prosperidad que viene como consecuencia de tener intimidad con Dios es una prosperidad, es una riqueza o dinero que libera de las angustias económicas.
O sea que los problemas económicos atan. Y el tener intimidad con Dios libera. Me le voy a poner, ok, ¿por qué les digo eso? Porque el Señor, uno sabe lo que es que lo liberen, mis amados hermanos, de una angustia económica. Pero ¿en dónde está la respuesta para ser liberado de la angustia económica? En la intimidad. Busquen al Señor con todo su corazón. Busquen al Señor con todo su corazón, con mucho respeto. No pongan excusas para buscarlo. Porque ustedes y yo no sabemos, mis amados. Les hablo por mí. Uno de estos días iba a venir un profeta de Guatemala y yo no tenía ganas de ir porque hay que ir hasta Tibás. ¿Para qué les miento? No tenía ganas de ir. Y estaba entre que voy o no voy, sí o no. En fin, se fue pasando la hora, se fue pasando el día. No le mencionaba nada a mi esposa porque yo sé que si le decía, ella me decía, vámonos. El que no tenía ganas era yo. No sé cuánto tiempo faltaba, pero había que ir a Tibás. Cuando me dice Mercy, papi, vamos a ir a Tibás. Yo, ¿qué le podía decir? Miren qué mañoso soy. Me acosté, esperando que pasara el tiempo, pero acostado estaba pensando, cuando el apóstol me pregunte por qué no fui, ¿qué le digo? Esto es cierto, no me sentía tan bien, pero tampoco estaba tan mal como para no ir. Ya le voy a decir que estaba enfermo. Pero cuando Mercy me dijo, papi, vamos a ir, dígame, ¿qué le podía decir? ¿Qué le hubieran dicho ustedes si no tenían ganas de ir? No quiero. Ok, podía decírselo, pero ¿qué le enseño? A que las cosas de Dios no son importantes. Entonces, por no tener respuesta para ella, le dije a mi esposa, alistemos y nos vamos. Recibimos una bendición que ustedes no se podrán imaginar. Y de ahí cuando veníamos de regreso, le digo a mi esposa, uno es el que pierde. Porque el apóstol de todas formas, el profeta de todas formas vino y se fue. Pero si yo no voy, el que pierde soy yo. Y miren, yo sé que de ese culto, porque ese día me dijo el profeta, dice el Señor, que quemes todos tus barcos, porque a Guatemala no vas a regresar. Y la deuda está en Guatemala. Entonces me quemó los barcos. ¿Y qué hice? Ir, no tenía ganas, pero fui. Todavía tengo 8 minutos. Miren otro, la prosperidad también incluye aspectos espirituales y emocionales. Entonces, ¿en dónde, según la Biblia, empieza la prosperidad? Como tu espíritu o tu vida espiritual. Así esté de bien, así Dios te provee. Pero muchas veces Dios no nos provee, mis amados hermanos. No, ya ni se los enseño porque tal vez ni voy a ver. Muchas veces Dios no nos provee. Díganme, ayúdenme ustedes. Una persona, vamos a pensar. ¿Qué haría una persona que está amargada y Dios le provee uno sus 2 millones? ¿Qué haría con ese dinero? ¿Qué haría una persona a la que su esposo o su esposa lo o la abandonó y le dan 2 millones? Yo pienso que lo primero que haría sería ir a una cantina. ¿Y un amargado o una amargada? No lo disfruta. De igual forma se lo malgasta. Entonces por eso es que muchas veces no está la provisión, porque el corazón no está ordenado, porque el corazón no está alineado, porque que hay muchas cosas que decir, mis amados hermanos. Pero es por eso que muchas veces no hay provisión. Pero si ustedes y yo buscamos a Dios en intimidad, Él te va a dar todo lo que tú le pidas, sin excepción. Sin excepción, todo lo que tú le pidas. El Señor Jesús dice, ¿acaso no puedo pedirle yo 12 miríadas de ángeles y me las manda? Todo lo que le pidamos. Pero ¿en dónde está la clave?
Dejemos de ver tanto el teléfono. Ni un amén. Dejemos de ver tanto el teléfono. Pastor, me dijo alguien por ahí, porque esa vez el Señor me dio una profecía para esa persona y me dijo, dice el Señor que le entregues el celular, porque en el celular está la fuente de tu perdición. Dicho y hecho. Terminó el culto y se me acercó. Pastor, me dice, yo no puedo entregarle mi celular, porque ahí tengo todos mis contactos de mis negocios. Pero ahí estaba también el número de la persona con la que está el problema. Y yo le dije, mire hermana, discúlpeme, yo no le estoy pidiendo mi celular, eso Dios se lo dijo a usted. Si usted quiere, entréguelo, si no quiere. O yo se lo pedí. No, yo solo le dije al Señor que lo entregues. Si para contactos, mis amados hermanos, uno puede tener una agenda y llamar, punto. Ah, no, pero es que yo necesito, pastor, necesito WhatsApp. Y el WhatsApp es la excusa de todos los contactos para después meterse a ver cosas que no tienen que ver. Dijo el apóstol Sergio un día, hablándonos a nosotros los pastores, se meten a internet a buscar dragones para sus presentaciones y encuentran dragonas y ahí se quedan. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, miren lo que dice acá, ya terminamos de hablar de lo que es estudiar, frecuentar, orar y prosperidad. Ahora viene practicarla. Aquí es donde se diferencia un cristiano y un impío o un pecador, en el que Santiago dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Aquí es donde se marca la diferencia entre quien cree en Dios y quien no, entre quien le sirve y quien no le sirve, entre quien le adora y quien no le adora. ¿En qué? En poner en práctica lo poco o lo mucho que hayan entendido. En este momento, mis amados, ya a mí el tiempo prácticamente se me fue, 3 minutos me van quedando. No importa si ustedes no me entendieron nada del tema, con que me hayan entendido que cuando llegue a casa todos los días yo tengo que ponerme a orar, con eso es más que suficiente. Todos los días, sin excepción. En lugar de estar viendo series, pónganse a orar. Ay, pastor, qué aburrido. Pero es que de ahí viene la provisión. Si la Biblia lo dice, yo no me estoy inventando nada. Hagamos a un lado todo aquello que nos estorba. Muchas veces tenemos muchas cosas en la misma casa que nos estorban. Hagámoslas a un lado. Metámonos en intimidad con el Señor, en obediencia, y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que literal y espiritual y aún físicamente la vida nos cambia. Pero si yo no tengo tiempo para buscar del Señor, entonces todo lo que vaya logrando lo lograré con mis propias fuerzas. Y todo lo que logre con mis fuerzas, así como las fuerzas se acaban, así se va a acabar todo lo que logre. ¿A cuántos de nosotros, y con esto voy a ir terminando, los que tenemos hijos, nos gustaría dejarle una gran herencia a nuestros hijos? ¿Qué les gustaría dejarle? Alguien que me diga, ¿qué les gustaría dejarle a sus hijos? Bueno, con eso van a tener más que suficiente. ¿Saben de qué me he dado cuenta yo, mis amados hermanos? De que los padres se esfuerzan mucho por dejarle cosas muy buenas a sus hijos y gloria a Dios. Pero si no les heredan y les enseñan el temor al Señor, la intimidad con el Señor, es lo que me he dado cuenta, de que los padres les han dejado grandes riquezas a sus hijos. Se casan con gente impía y lo pierden todo. ¿Dónde se quedó el trabajo del padre? Se cumple lo que dice el libro de Proverbios por tener comunión con gente impía, que todo el esfuerzo va a parar a las casas de los impíos. Cuando el orden bíblico es, así lo dice la Biblia, hermano, yo no quiero quitarle nada a nadie, pero la Biblia dice que Dios permite que los impíos prosperen, porque toda la riqueza de ellos en su tiempo va a ser de nosotros. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo que vayan y toquen las puertas y que les pidan a los egipcios lo que sea, oro, telas, comida. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, despojaron a los egipcios de toda su riqueza, sin necesidad de hacer guerra. La riqueza de los egipcios se la llevó todo el pueblo de Israel. Así actúa Dios, mis amados hermanos.
La Biblia dice que Dios envía tanto ángeles como cuervos para prosperarnos o para alimentarnos. Dios puede hacer cualquier cosa, mi amado hermano. Puede enviarte una bendición de parte de alguien espiritual, como de parte de alguien que ni temor de Dios tiene, pero te la va a enviar. ¿Dónde está la clave? Vaya a su cuarto a orar, enciérrese a orar, tenga un momento de intimidad, que por lo menos llegue en cada una de nuestras vidas. Ay, Dios mío, pero de verdad que sea un sentimiento. Ay, perdóname, Señor, no he podido orar, Señor, pero ya voy a orar. Aunque sea, no que a veces pasa el día y nos da igual si oramos o no oramos. Dios conoce el corazón y sabe que el corazón es perverso. Dios conoce el corazón y sabe que el corazón está lleno de cosas que al ser humano lo distraen. Entonces evitemos esas distracciones, busquemos al Señor, pongamos en práctica, en este punto estamos, como repito, lo poco, lo mucho que hayamos entendido, pongámoslo en práctica. Vayan a orar a su casa, vamos a orar a nuestras casas. Por eso es una bendición, mis amados hermanos. Miren, estaba haciendo cuenta, los discipulados, ya tenemos 2 discipulados en Alajuela, hay uno en Naranjo, en Poás creo que hay como 3, ¿verdad? ¿Dónde más hay otro? Hay uno en el Coyol, otro por la Agonía, no me acuerdo, pero hay otro por ahí. Dios ha ido cumpliendo su promesa, mis amados, pero ¿qué hay que hacer? Yo me recuerdo que esto de los discipulados, y con esto termino, empezó un día que yo estaba orando, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hacemos para que la iglesia crezca, verdad? Y Él me dijo, puertas abiertas, puertas abiertas. En ese momento, bueno, ¿qué? Una puerta abierta, ¿qué? Que se abran las puertas. Y fue como cuando hablamos de los discipulados. Y miren, yo les puedo decir que los discipulados han sido una bendición. Les hemos predicado a gente que no conocíamos y gente que ahora nos agradece por habernos conocido. Y muchos de ellos son personas que ustedes invitaron porque les abrieron las puertas de su casa. Los discipulados son una bendición. Y yo pues termino con esto, mis amados hermanos, animándolos, exhortándolos en el nombre de Jesús a que le dediquemos un tiempo al Señor, todos los días, todos los días. Amén. Ustedes que tienen carro, que manejan carro, nosotros, mi esposa y yo lo hacemos, nos subimos al vehículo y no salimos sin antes orar adentro del carro. Antes de arrancar o salir, pónganse a orar. Si tienen moto, van a abrir su negocio, no lo abran sin antes orar. Van a ir a algún lugar, van a subirse al bus, no lo hagan sin antes orar. Se van a dar cuenta cómo Dios marca, mis amados hermanos, algo diferente se siente. Pero también les puedo decir que he experimentado lo que es arrancar, sobre todo la moto, ¿verdad? E irme enojado. Nada le sale bien a uno. Aunque enojado, pero si yo le dedico ese tiempo al Señor, Él se encarga de todo lo demás. Entonces termino, no lo vamos a hacer por conveniencia, pero nos conviene orar, nos conviene buscarlo en intimidad. ¿En dónde? En la casa, en su cuarto, en su cama, donde quieran hacerlo. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre celestial, mis amados hermanos. Yo los bendigo en el